Les hemos hecho entrega de un textito, ¿no? La Constitución Política del Estado. Hablar de la Constitución es bien complicado, es bien difícil, es muy extenso. El derecho constitucional es una ciencia y obviamente es una ciencia extensa, es una ciencia compleja. Yo voy a dividir esta presentación en tres partes. Primero, un poquito de qué es la Constitución, qué es una Constitución, en sentido general, en sentido lato. Vamos a ver en una segunda parte cuál es el origen de esta Constitución boliviana, que es el tema propiamente dicho. Y si nos da el tiempo, en una tercera parte vamos a hablar un poco del contenido de la Constitución boliviana. Voy a tratar de ser sucinto, pero les propongo estos tres temas que creo que abarcan un poco el objeto, ¿no? la iniciativa de la conferencia. En principio, todos entendemos que la Constitución es una ley, ¿no? Y no es cualquier ley, es una ley fundamental. Es una ley suprema. Es una ley diferente a las demás leyes. Y sí, evidentemente, la Constitución es la norma fundamental bajo la cual se crea, se organiza y se estructura el Estado en su conjunto. Pero la Constitución, distinguidos maestrantes, es mucho más que una ley. La Constitución tiene un gran contenido político. La Constitución es la expresión de un pacto, de un acuerdo político o de un hecho político que se da en determinado momento de la historia de una nación y que marca, por supuesto, un quiebre en el desarrollo natural y normal de la historia de esa nación. Entonces la Constitución, además de ser una norma jurídica, que es norma jurídica, no cualquier norma, la norma que crea, que organiza y estructura el Estado, es por sobre todas las cosas la expresión de un hecho, un pacto político. Un hecho o un pacto político, dependiendo del origen, y eso lo vamos a ver a continuación. Algo lo dice el nombre, por ejemplo, que en Bolivia siempre han tenido nuestras constituciones. Nuestra Constitución no es constitución jurídica del Estado. Nuestra Constitución es constitución política del Estado. Y en el derecho constitucional es tan importante de influencia política que en algunos países, como en el caso de España, el derecho constitucional se lo conoce y se lo denomina como derecho político. Por lo tanto, esta es una primera situación que debemos tomar en cuenta. La Constitución tiene un gran contenido político. ¿Cuándo es expresión de un pacto político? Cuando las tensiones que existen en una sociedad, cuando en los momentos difíciles, en los momentos complejos, se da una crisis de Estado, una crisis estructural, hay amagues de enfrentamiento, amagues de problemas, y finalmente se llega a una situación de acuerdo. Está bien las fotos, compañero, está bien, suficiente. Y se llega a una situación de enfrentamiento, se llega a una situación de crisis, y se da una tensión social importantísima. Esa tensión social, ese hecho revolucionario, ese hecho social, puede desencadenar y puede terminar de dos maneras. Puede terminar con un pacto, con un acuerdo entre los sectores que están en fricción, o puede terminar con el triunfo, con la victoria de un sector sobre otro sector. En el primer caso, la Constitución ha de ser expresión de un pacto político, ha de ser una Constitución pactada. Y en el segundo caso, la Constitución ha de ser una Constitución promulgada, ha de ser una Constitución fruto no de un pacto, sino fruto de una victoria. Y eso marca la esencia de una Constitución. Pongamos un ejemplo, o algunos ejemplos para que nos entendamos mejor. La primera Constitución históricamente determinada, que es refutada como el antecedente más importante del constitucionalismo moderno, es un documento que se firma en Inglaterra el 15 de junio del año 1215, que se denominó la Carta Magna. Aquí en Bolivia decimos, no, nuestra Carta Magna, aquí no tenemos ninguna Carta Magna.
Aquí en Bolivia tenemos Constitución Política del Estado. Es un error referirse a la Constitución boliviana como Carta Magna. La única Carta Magna que tenemos es la Carta Magna de Juan Sin Tierra, así se llamó, del 15 de junio del año 1215. ¿Qué pasó en Inglaterra? La aristocracia se levantó fuertemente contra la monarquía, hubo una suerte de enfrentamientos profundos entre dos sectores, la aristocracia que tenía poder económico pero que no tenía poder político y quería derrocar a la monarquía. Hay un enfrentamiento y en el mismo campo de batalla, en el campo de Rummenigge, entre Windsor y Staines en Inglaterra, el 15 de junio de 1215 se llega a un pacto, donde el monarca dice, yo voy a ceder derechos, y firma la Carta Magna, reconoce derechos a la aristocracia, reconoce derechos a un sector de la sociedad, pero la aristocracia le dice, te vamos a reconocer el derecho a que siga siendo el rey de Inglaterra. Y ahí surge un documento, que es el documento constitucional más antiguo y más importante, que se denomina la Carta Magna. Constitución pactada. Constitución como expresión de un pacto político. Una constitución es norma que crea, organiza y estructura el Estado. Una constitución es la expresión de un hecho, un pacto político. Y tercer elemento, una constitución es la expresión de los valores que una sociedad pretende desarrollar en su vida futura. Imagínense este elemento. Ustedes saben, la axiología es la ciencia que estudia los valores. La constitución política y cualquier constitución siempre ha de tener una declaración de valores, una expresión axiológica que plasma lo que esa constitución quiere que el Estado, la sociedad a la que se ha de aplicar, sea. Cuando nuestra constitución actual dice el Amazúa, el Amayuya, el Amaqueya, el Tecocabe, el Ñandereco, en diferentes idiomas, principios fundamentales, bases fundamentales, no está siendo norma jurídica ni está siendo expresión política. La Constitución está expresando los valores que una sociedad quiere construir, que quiere desarrollar. Y no es solamente nuestra Constitución, porque nuestra Constitución la han criticado y han dicho, bueno, la Constitución boliviana sí, por excelencia es una Constitución de declaraciones. No. La Constitución anterior, la Constitución del año 1967, decía Bolivia es un Estado libre, independiente y soberano que se funda en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos. Es un Estado social y democrático de derecho que sostiene como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y la justicia. Eso decía el artículo segundo y el artículo primero de la Constitución abrogada del año 1967. La Constitución chilena dice, esta Constitución se funda en la unión de todo Chile para beneficio y satisfacción y gozo de los chilenos. Tiene una expresión entre sus primeros artículos de esa naturaleza. Es decir, la Constitución no solamente es norma, no solamente es expresión política, la Constitución también es expresión de los valores que una sociedad quiere llevar adelante, quiere construir hacia adelante. Una Constitución puede ser formal o puede ser real. Hay un gran autor, un autor alemán, ¿no es cierto?, Ferdinand Lassalle, que ha escrito un texto extraordinario que yo lo tengo y se los voy a mandar juntamente con algún otro material para complementar esta conferencia. Es un texto que se denomina ¿qué es una constitución? Y Ferdinand Lassalle dice, una es la constitución formal y otra es la constitución real. La constitución formal es la constitución que está escrita en el papel, que está codificada, sistematizada, como esta constitución que cada uno de ustedes tiene en su mano, y la constitución real es el reflejo de lo que realmente ocurre en una sociedad. La constitución formal debe ser reflejo de la realidad, es decir, no debe haber un abismo entre la constitución formal y la constitución real. En otras palabras, la constitución no debe vivir en un mundo, pintar una realidad y
la realidad ser diferente, aunque hay una contradicción semántica, no debe plantear una situación que no se expresa en la realidad. Pero la realidad era diferente. Había un divorcio entre lo escrito y lo real. Y cuando eso ocurre, no sirve. La Constitución no sirve. Una Constitución tiene que reflejar la realidad. Nosotros, en nuestra vida republicana, hemos tenido 16 constituciones que han pintado maravillas, que han pintado situaciones que no existían, que han pintado hechos que no había. Por ejemplo, nunca se había reconocido objetivamente a los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas, cuando se fundó la nación boliviana, ese 6 de agosto de 1825, eran la mayoría. En ese entonces eran más del 90%. Y no estuvieron representados en los 46 diputados charquinos que redactaron el acta de independencia y un año después aprobaron la Constitución que envió el libertador Simón Bolívar. Hubo muchas realidades por las cuales los sectores sanos de la nacionalidad boliviana habían peleado que no se plasmaron en los cambios que la gente esperaba. Y eso hizo que siempre las constituciones bolivianas fueran constituciones formales que no reflejaban la realidad de una nación muy diferente a lo que se escribía en todos y cada uno de esos textos.